Ok. Iniciamos la clase de hoy con con el maravilloso conocimiento del planeta Mercurio, el planeta de la comunicación, del diálogo. Imagínense qué sería de nosotros sin la capacidad de hablar, de expresarnos, de movernos. De todo eso nos va a hablar Mercurio. Mercurio, el planeta que es muy conocido porque toda la gente habla en lo coloquial de Mercurio retrógrado, ¿no? Vamos a ver que esa no es la nota más importante de Mercurio, sino que hay otras notas que nos hablan de la importancia de este planeta. Mercurio es el planeta del sistema solar que tenemos más próximo al Sol y es además el más pequeño. Forma parte de los denominados planetas interiores o terrestres y carece de satélites naturales al igual que Venus. Los planetas interiores son los que están dentro del cordón de asteroides. Se había pensado que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol, entonces tendría una rotación capturada. Situación similar al caso de la Luna con la Tierra, en donde solo vemos una cara. Es decir, que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación y que ambos eran de 88 días. Ahora se sabe, porque esto lo descubrieron los americanos en el año 1965, en donde mandaron impulsos de radar hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era de 58.7 días. Mercurio se observa mejor como una estrella matutina en el otoño y una estrella vespertina en primavera. Durante 6 periodos en el año lo vamos a poder observar. Además, Mercurio tiene una elongación planetaria, que la elongación planetaria es el ángulo que se forma entre nosotros, que somos los espectadores de la Tierra, y el planeta en cuestión. Entonces, esta es la elongación planetaria. Aquí está el ángulo que se forma entre el Sol y el planeta determinado. En este caso, Mercurio, ¿no? Aquí está una elongación de 27.8 grados. Durante estos periodos que duran 1 o 2 semanas, vamos a poder ver al planeta Mercurio durante casi 1 hora en la mañana o bien en la tarde. Se observa como si fuera una estrella de primera magnitud, muy visible, variando su brillo entre Aldebarán y Sirio, que ya sabemos que las estrellas tienen un brillo notable. Mercurio, con un buen telescopio, lo vamos a poder observar con su característico color naranja y sus fases tal como la Luna. Es por ello que yo pongo siempre, dependiendo del planeta que estemos estudiando, pongo el color, ¿no? Lo asociamos también al amarillo, pero el color del planeta es más o menos el naranja. Al ser el planeta más cercano al Sol, la órbita de Mercurio es la que tarda menos en dar una vuelta entera a su alrededor, tan solo 88 días terrestres, como se pensaba en la antigüedad, porque ahora sabemos, desde 1965, cuando, como ya lo dije, los estadounidenses concluyen que la rotación de Mercurio es de 58 punto fracción, aproximadamente 59 días. La órbita de Mercurio es la órbita más elíptica de entre los planetas del sistema solar. Esto hace que el planeta llegue a acercarse a una distancia de tan solo 46 millones de kilómetros al Sol, pero también vamos a encontrar la otra distancia, como sucede ya lo vimos con el afelio y el perihelio, se puede alejar a una distancia de 70 millones, casi se duplica, ¿no? Esto es por la elongación de la órbita de Mercurio. O sea, digamos que hace esto, ¿no? Dependiendo, el Sol está aquí, entonces aquí estará 46 y acá 70. Esto es la lámina de un planeta retrógrado, como ya lo vimos en la clase de astronomía.
Hablando de Mercurio y su retrogradación, bueno, Mercurio es uno de los 4 planetas rocosos o sólidos, es decir, está compuesto por roca, es como la Tierra. Este planeta es el más pequeño de los 4, que son rocosos, los vamos a revisar, con un diámetro de 4.879 kilómetros en el Ecuador, un poquito más grande que la Luna. Se recuerdan que el diámetro de la Luna era sobre casi 4.000, 3.000 y pico. El 9 de septiembre, Mercurio inició su fase retrógrada desde el grado 8 de Libra hasta el 2 de octubre, retrocediendo hasta el grado 24 de Virgo. Entonces, el planeta viene, digamos que está pasando aquí por la banda zodiacal, y parece que aquí está, viene, avanza, se detiene, todos son efectos ópticos, y regresa. Esto ya lo vimos en astronomía, que hablamos de las estaciones, y cuando vuelve a ponerse directo es en esta fase. De esto habla la retrogradación, que un poco en la vida, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues es como darte la oportunidad de pensar qué estás haciendo, en qué camino vas. ¿Por qué digo camino? Porque al hablar de camino hablamos de Mercurio. Todo lo que se mueve y todo lo que se dice está relacionado con el planeta Mercurio. Entonces, cuando el planeta está retrógrado, dependiendo lo que represente Mercurio en nuestra carta, pues es individual, vamos a entender qué es lo que nos está pidiendo la vida en ese momento, ¿no? Si tenemos un Mercurio, por ejemplo, en casa 8, bueno, pues entonces te está pidiendo que revises tu forma de expresarte porque te puede meter en problemas por tratarse de una casa difícil, ¿no? Esto hay que ver, lo vamos a ir aprendiendo poquito a poquito, cómo es la influencia de los planetas dependiendo el grado en que están, en la casa en que se encuentran y los aspectos, el diálogo que tiene Mercurio con otros planetas. La retrogradación es que, como les decía, en este caso, bueno, pues nos va a invitar a entender, a sentir qué está pasando con nuestra familia, con los amigos. Es siempre una oportunidad para pensar, para reflexionar. Nos va a haber errores, porque con Mercurio retrógrado hay errores de comunicación, hay dificultad para a lo mejor moverse, tomar un vuelo. Siempre hay situaciones muy interesantes. En alguna ocasión, Roxana del Río, que la voy a subir al canal, me hizo una entrevista en donde hablaba de alguna situación. Pero este era un eclipse. Entonces yo fue muy simpático, porque yo hablaba de que, bueno, que con los eclipses lo que podía pasar, ¿no? Y entre las cosas dije, te puedes componer tu carro. Eso fue, digamos, hoy como a esta hora, y al día siguiente yo me levanto y quiero poner a funcionar mi carro y no servía. Entonces, en verdad, son situaciones que la vida nos regala para entender qué es lo que está pasando. A lo mejor vamos muy deprisa, a lo mejor pensamos y decimos las cosas sin mucha reflexión, y a eso nos invita cuando el planeta está retrógrado. Bueno, el color naranja lo sabemos porque todas las personas que manejan la información gráfica van a utilizar este color como un símbolo del color de la comunicación verbal. Es el color también de la fraternidad entre amigos y camaradas, haciendo una mezcla entre el color amarillo del Sol y el rojo de Marte. El color resultante es el naranja. Por ello se dice que el color que equilibra la sexualidad de Marte, que este Mercurio es el color que equilibra la sexualidad de Marte con la espiritualidad del Sol. Entonces, aquí hay una coordinación entre, por decirlo de alguna forma, la pasión con la que Marte quiere actuar
y también la otra parte espiritual de que no importa, no estés apasionada, eso no importa, lo importante es unir la energía. Bueno, Mercurio viene y dice, mira, ni tanto de sexualidad o de erotismo, ni tanto de espiritualidad. Vamos a mezclar los dos aspectos, las dos intenciones de los planetas y vamos a vivir. Mercurio, como ya se dijo, es el planeta más cercano al Sol, o sea, al ego. Estamos hablando de que el Sol representa el ego, la fuerza vital. Se relaciona por este hecho con el intelecto y la mente. Recuerdan que el Sol hablaba mucho del cerebro. Entonces, debido a esto, tenemos esa influencia tan cercana porque es el planeta que está más cercano al Sol y por ello, al hablar de Mercurio, cuando nosotros tengamos, esto también fíjense que fue por épocas, porque hay una época, por ejemplo, de las personas que nacieron sobre los 60, tenemos Mercurio muy casi en conjunción con el Sol. Entonces, en cada época hay un planeta que va a ser el protagonista. En nuestro caso, pues estas generaciones del 60 fue la gente que empezó a estudiar y fíjense cómo empezó a manifestarse el Mercurio, ¿no? Antes las personas, pues sobre los años 50 no se pensaba en que una mujer fuera a la universidad, ¿no? Esto empezó a incrementarse en que todas las personas estudiaran pues a raíz de los 60. Mercurio de igual manera contiene la dualidad que viene del Sol como unidad y de la Luna como multiplicidad y por ello esto va a resultar un concepto que vamos a asociar a la mente consciente del Sol con la inconsciencia de la Luna. Comunica y conecta estos dos aspectos y es por ello que se asocia en la astrología con el pensamiento y la comunicación. Esta parte de pensar, sentir. La doble naturaleza de Mercurio se verá en muchos aspectos. Por un lado, vamos a considerar la parte femenina y vamos a asociarla a la energía yin, al mercurio líquido, el color del mercurio líquido, el que tienen los termómetros, el color de la plata, lo sabemos. Y por otro lado, a la energía, el color líquido del mercurio como elemento químico. Y por el otro lado, a la energía yang, que es el semen, la energía vital y que es, en este caso, la energía del Sol. Las fases de Mercurio harán que influya en la versatilidad de su comunicación y en la variabilidad de los pensamientos. Se sabe que Mercurio disuelve el oro y esto va a tener que ver con el poder del pensamiento y la comunicación. Ahora entrando un poco en materia mitológica, sabemos, dejamos a un lado la astronomía, que es muy interesante. A mí me gusta tocar un poquito de esta porque como que entendemos más al planeta y qué es lo que cómo se va a expresar y nos va a repercutir el planeta en nuestra vida o en las cartas que estemos estudiando. Mercurio para los romanos y Hermes para los griegos. Mercurio para los romanos y Hermes para los griegos se ha considerado como el mensajero de los dioses. Esto por el mito de Apolo, el robo de las vacas. Asociado este hecho a la rapidez con la que el planeta gira alrededor del Sol, visto desde la Tierra, que se pensaba que era de 88 días y ahora hablamos de 59. Conocemos ya que el mito del robo de las vacas de Apolo, por eso estamos hablando de que es muy rápido. También recordemos el mito de Mercurio, cuando Apolo le pide que vaya al inframundo y negocie con Hades para que Demeter pueda volver a la tierra. Perséfone, la hija de Demeter, pueda volver a la tierra. Este mito va a demostrar la astucia que tiene Mercurio, ¿no? Porque imagínense, con el robo de las vacas, un bebé que trata de engañar a la madre. Bueno, a la mamá no le engañó porque nosotros, las que somos madres, aunque nuestros hijos nos quieran engañar, uno sabe cuándo están diciendo la verdad y cuándo no. Entonces a la mamá no le engañó. Pero
su astucia y su capacidad de negociación hizo que Apolo quedara muy tranquilo y contento, negoció con él muy bien el tema del robo de las vacas y el padre Zeus también, todavía no conforme con esta situación del robo de las vacas y de que lo quería engañar, etcétera, lo hizo el mensajero de los dioses, ¿no? Entonces este es un título que Zeus, un trabajo especial que le asigna a Hermes, repito, Hermes para los griegos y Mercurio para los romanos. Entonces, estamos hablando de que Mercurio, el chiquitín este que trata de engañar al mismísimo Zeus, es un gran orador, especialmente empleado como mensajero. Entonces, ¿por qué lo envía a Zeus como mensajero? Porque requería que una persona, un dios que tuviera la capacidad de negociación, la capacidad de comprometerse con el objetivo de Zeus, que era regresar a Perséfone, y también esta negociación y convicción. O sea, no nada más tenía que llegar a un acuerdo con Hades, sino que también lo tenía que dejar contento, porque aquí todos los dioses tenían una función. Entonces, las lenguas de los animales sacrificados le fueron a Hermes, le daban le atribuían también el dios de la prudencia y de la habilidad en todas las relaciones del intercambio social, porque recordemos que a los dioses se les sacrificaban algunos animales, ¿no? Los dioses no podían comer carne humana, ni carne humana, no, por ninguna manera, carne de los animales, pero ellos se satisfacían en el caso de Mercurio, pues con el olor de la sangre, el olor de la carne. Estas cualidades estaban combinadas con otras parecidas, por ejemplo, como ya les decía, la astucia, tanto en las palabras como en las acciones, e incluso el fraude. Por eso también se le atribuye el engaño, un poco esta cualidad no muy grata, se le atribuye a Mercurio. El perjurio y la inclinación al robo, porque lo que hizo con las vacas fue robárselas, no se las pidió prestadas, ¿no? Todavía negoció, porque cuando el viejito lo vio pasar con las vacas que se había robado, le dijo, mira, tú no digas nada y yo te voy a hacer que tu cosecha de uvas para tu vino sea abundante, jugosa y de muy buena calidad. Entonces, por eso estamos asociando también el arquetipo de Mercurio al trickster, el dios del engaño, el dios de lo incierto, de lo que pasa de un sitio a otro, por lo cual también conducía a las almas de los muertos a la otra vida. Entonces, pues vemos que las cualidades de este mensajero de los dioses, que además, dicho sea de paso, siempre tiene una energía muy, muy joven. Es por ello que los hijos de Géminis y los hijos de Virgo, cuyo regente es Mercurio, siempre van a tener una apariencia joven. Las personas que tienen Mercurio en casa 1 también van a tener esa apariencia como de que no envejecen, siempre van a tener esa sensación de juventud, aunque tengan 60 años. Hermes también es reconocido por actuar como un psicopompa, bueno, los que guiaban las almas al inframundo, como ya se dijo en la lámina pasada. Sus símbolos, los símbolos con que vamos a reconocer a Mercurio, y lo podemos ver en esculturas, en vasijas y en muchos, en todo lo que habla la pintura, la escultura, sobre todo de Grecia y de Roma, pues lo vamos a reconocer porque sus símbolos son la tortuga y el gallo. ¿Se acuerdan por qué lo del gallo, verdad? El mito del gallo. Y puede ser reconocido por su monedero o su bolsa y sus sandalias aladas. También
el sombrero de ala ancha, mejor conocido como pétaso, y su caduceo o la vara del heraldo, las cosas que van a identificar a este dios. Nuevamente, les repito, Hermes de los griegos y Mercurio de los romanos tiene una relación con merx. Merx, de latín de mercancía, mercari, traficar. Es por ello que también se le asocia al dios del comercio. Entonces, la interpretación que vamos a tener de Mercurio es una interpretación muy rica y tenemos que tener un ojo bien entrenado para ver si estamos hablando de comunicación, de comercio, de engaño. Si hay una cuadratura con algún planeta penoso, pues podemos hablar de que se va a expresar, lo pueden engañar o él puede engañar. Entonces, hablando de la etimología de Mercurio, pues podemos asociarlo entonces con los brokers, una digna representación de este planeta. Se le asocia desde un punto de vista esotérico o hermético. Volvemos, Hermes, hermético, o sea, es una filosofía también. Entonces, esto nos va a llevar a la transmutación de energías internas, algo más espiritual. Recordemos su proximidad con el sol, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta energía más espiritual, representado por el báculo que simboliza la columna vertebral y las dos serpientes o energías, la energía de la naturaleza y la energía de la vida, que luchan por la supremacía, como lo sabemos que ocurrió en el mito de las serpientes, de las pitonas que estaban ahí peleando una con otra hasta que llegó la paz. Tenemos también, qué es lo que pasa ahora con la fuerza del poder, ¿no? Ahora no hay serpientes, pero la acción que tenemos con la guerra, pues es peor. Tenemos también al mercurio alquímico que transmuta el oro, representa las fuerzas internas de la conciencia, de lo físico y de lo material. Mercurio se relaciona entre los vivos y entre los muertos por el mito de cuando Zeus lo manda al inframundo. Entonces él tenía la puerta abierta tanto para ir al inframundo como para salir de él. Entonces, esto nos va a hacer también una otra asociación de ideas de el gran campo de acción que puede tener la representación de Mercurio en una carta natal. Entonces, es por ello, lo consideran tanto el que llega a los acuerdos de la tierra como el que lleva el alma a el inframundo. En su epíteto, Logios es la representación del dios en el acto de declamar como orador, como el dios de la elocuencia. De hecho, junto con Atenea, era la representación divina estándar de la elocuencia en la Grecia clásica. El himno homérico a él dedicado probablemente en el siglo VI a.C., lo describe dando un exitoso discurso desde la cuna para defenderse de la verdadera acusación de haber robado el ganado. Esto lo sabemos por el mito en el que Mercurio intenta, bueno, no intenta porque sí se las roba, robarle 50 vacas a su hermano Apolo y trata de la misma manera de engañar a Zeus. O sea, entendamos aquí el alcance del planeta, ¿no? Y del dios que siendo un bebé, porque estaba en la cuna, y cómo planea todo esto. O sea, imagínense la estrategia. Por eso con Mercurio, las personas con mercurios bien aspectados pueden ser grandes estrategas. Mercurio se relaciona entre los vivos y entre los muertos. Como ya lo dije, podía ir y venir al inframundo. Empecemos a sentir en dónde vamos a ver la influencia de Mercurio. Mercurio va a dejar notar su influencia en cada uno de nosotros a través de, 1, el intelecto, 2, la elocuencia, 3, la comunicación, 4, la lógica, las habilidades manuales, desde los escritos hasta la elaboración de utensilios y otros objetos.
Se relaciona también con las cartas, el correo, la correspondencia y las mercancías. Todo ello relativo a las atribuciones que vamos a dar a Mercurio. Tratos, tratos, como lo hizo Mercurio con Hades. Tratos, contratos, negocios, tráfico, trapicheo, todo esto lo vamos a deducir a las actividades que van a realizar los comerciantes, comisionistas, guías de estudiantes, negociantes y también ladrones, muchachos, ni modo. Se pueden relacionar todo esto con el planeta. Entonces, cuando nosotros tenemos un Mercurio en casa 2 y la persona te pregunta, ¿cómo de qué podría ganar dinero? Pues de todo esto que les he dicho. Esta persona puede ganar dinero de negocios, de tráfico, trapicheo, todo lo que se relaciona con la comunicación, el movimiento, la palabra, el diálogo, la exposición. Pueden ser grandes expositores a nivel, por ejemplo, personas que capacitan a nivel empresarial, todo lo que tenga que ver con hablar, expresarse y negociar, cualquier tipo de negociación, ¿eh? En cada uno de nosotros va a dejar notar su influencia cada vez que nos expresamos, como yo lo hago en esta ocasión con ustedes. No importa que sea de una forma oral o escrita, ahí está la influencia de Mercurio, ya que llevamos a cabo todo el proceso mental que involucra pensar, decir, formular, exponer y opinar. Justo el proceso que estamos haciendo ahora. La que opina soy yo, lo siento. Nuestra parte mercurial se expresa en nuestra sagacidad, estableciendo estrategias, convenciendo a los otros, engañando. A veces tenemos que utilizar esta palabra y llevarla al cabo. Haciendo trampas, pero también lo vamos a asociar al saber, como saber hablar, hablar otro idioma, hablar en público, saber patinar, saber bailar, o sea, todo lo que implique un movimiento, saber ordenar un armario, saber cualquier cosa, cualquier oficio, cualquier carrera, cualquier situación que implique, repito, comunicación y movimiento. Cuando actuamos, se expresa también Mercurio, porque Mercurio, que es regente, va a vivir en la casa 3. En la casa 3 la vamos a relacionar con los viajes cortos, desplazamientos y todo lo que implique el movimiento. En el aspecto anatómico, Mercurio se va a relacionar con las neuronas, los ligamentos, la médula espinal, los discos intervertebrales, los intestinos, el árbol bronquial, los tendones y los intestinos. Algunos van a ser más importantes para los Virgo, como los intestinos, y otros van a ser más importantes como toda la parte pulmonar, que se refiere, va a atacar o va a ser más observable en los Géminis. Mercurio tiene una doble regencia. Por un lado, los nacidos con el Sol en Virgo o ascendente Virgo pueden verse afectados por los intestinos y los discos intervertebrales. Y esto yo lo he visto en la práctica, ¿eh? O sea, es porque es. Mercurio también lo vamos a asociar con las neuronas, y ahorita les voy a explicar por qué. Los ligamentos, la médula espinal, los discos intervertebrales, que son de Virgo, los intestinos, que son de Virgo, el árbol bronquial, que es de Géminis, los tendones y de nuevo los intestinos. Y fíjense qué interesante, porque ¿cuál es la función de las neuronas? Las neuronas son células que forman parte del sistema nervioso, como lo sabemos, pero su función más básica es la de recibir información y transmitirla a través de impulsos eléctricos a lo largo de grandes redes de comunicación por todo el sistema nervioso. Entonces, es muy interesante ver por qué
cuando las personas que han hecho y se han dedicado a la astrología médica, ¿por qué deducen que las neuronas forman parte de los aspectos de una persona que tiene la regencia de Mercurio? Como les decía, Mercurio en Géminis se va a ver relacionado con bronquios y ligamentos. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo dual. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos pulmones. Ahí están los dos pulmones y el árbol bronquial. Ahora, vamos a ver, dependiendo de si la persona tiene aspectos, por ejemplo, si alguien es ascendente Géminis o ascendente Virgo o tiene Mercurio en casa 1, va a tener características físicas otorgadas por el planeta. ¿Cuáles son ellas? Bueno, pues va a hablar de un cuerpo delgado, alargado, son musculositos, o sea, son fuertes, pero no así como Charles Atlas, ¿no? Sino que son muy finos, pero muy consistentes. Frente prominente, como en este caso, lo estamos viendo en este guapísimo actor, ojos con un toque de indagación. Ustedes siéntense frente a un Virgo y van a ver cómo los mira como queriendo decir, a ver, ¿qué me está contando esta? ¿Por dónde va? O sea, siempre su mirada es con signo de interrogación. Obsérvenlo. Sus labios son delgados, sus manos son muy expresivas, porque ¿cuál es la cualidad del planeta? Pues el movimiento. Entonces no va a tener sus manos así muy elegantes sobre la mesa, ¿no? Él o ella va a expresar su manera de pensar a través de las manos también. Su mentón normalmente es pequeño, pero también existe un modelo grueso. Pero como les digo, siempre es compacto. Vamos a reconocerlos también porque son personas sagaces. Ellos tienen siempre una excusa, una salida, tienen muy buen ingenio y muy buena argumentación. O sea, no le vas a ganar uno. Los artistas famosos, algunos famosos para que identifiquemos la parte tanto solar como del ascendente, es Cameron Díaz, Thalía, ven qué chiquita es Thalía, ¿no? Michael Jackson, ¿quién se movía mejor que Michael Jackson? Nadie. Y Salma Hayek, otra artista que también es pequeñita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Mercurio, a los Mercurio les gustan las cosas chiquitas. O sea, no son de Júpiter así abruptas, no. Ellos les puedes regalar un detallito, una esculturita bien pulidita, esos nombres que luego graban en arroz, bueno, eso está muy bien para un Virgo. O Virgo Géminis, ¿eh? Por otro lado, hay un estudio, fíjense, esto se me hizo muy interesante y por eso se los puse, que un estudio publicado en el Reino Unido indica que los nacidos bajo el signo zodiacal de Géminis cuentan con el doble de posibilidades de convertirse en escritores de éxito. ¿Y quién se exalta en casa 3? La luna. Entonces, y la luna, ¿qué sentido le puede dar a una persona? La popularidad. Entonces, estamos observando por qué la justificación, digamos, de este estudio. En esta investigación que se promovió por una cadena de librería británica, la Borders, ha analizado el nacimiento de 150 grandes novelistas de todos los tiempos. El resultado obtenido: 27 de ellos Géminis. Aquellos que tienen como signo zodiacal a Virgo tenían 14 representantes. De acuerdo a estos datos, los célebres escritores nacidos bajo el signo de los gemelos, entre los gemelos se encuentran los británicos bien reconocidos como Fleming, el agente secreto de James Bond, el autor, Arthur Conan Doyle y el autor y detective Sherlock Holmes. Donald Trump es del signo zodiacal de Géminis y fíjense la capacidad de negociación del expresidente. Él es un buen comunicador, nadie lo puede olvidar, es cambiante
inquisidor, versátil, nervioso, curioso, falso, ingenioso y de naturaleza dual. Todo ello muy bien otorgado por su Mercurio en Géminis. Es un gran comunicador que fascina a sus amigos. Necesita constantemente rodearse de personas que reafirmen su valor. Esto, la aproximación de Mercurio al Sol, el ego. Debido a su inseguridad, se va a rodear de personas que lo reconozcan por sus méritos. A Donald Trump, como a la mayoría de los Géminis, les mata la curiosidad. Les va a encantar averiguar cosas, van a tener un cerebro ágil o una mente ágil y les va a gustar hablar con cualquiera. El Géminis tiene una necesidad muy fuerte de comunicarse. La edad de Acuario. ¿Se acuerdan que hablamos de la edad de la luna de 0 a 4 años? Bueno, pues enseguida en la rueda zodiacal encontramos en la casa 3 a Acuario. Y Acuario va a dejar notar su influencia entre los 4 y los 14 años. En este periodo empezamos a manejar el lenguaje escrito. Bueno, ahora los niños creo que lo manejan antes. El raciocinio, y es en esta etapa que acumulamos los conocimientos más importantes que en ninguna otra etapa de nuestra vida. Entonces, por eso, los que tienen hijos o se relacionan con chiquitos entre 4 y 14 años, es muy importante que estudien, que aprendan, porque tienen las capacidades para que todo se les quede. En el Tíbet, por ejemplo, les he comentado que me gusta mucho el budismo, a los lamas reencarnados se les lleva al monasterio para ser educados y reconocidos como reencarnaciones reconocidas. En este caso, les pongo, él es un lama que falleció, se llama Lama Yoshe, y la reencarnación reconocida de este lama es Ose. Él es un lama reconocido por su santidad el Dalai Lama, y él es la reencarnación de Lama Yeshe. Y Lama Yeshe cuentan que en su clase tenía, porque en Copán, que es un monasterio, donde hay muchos lamas tibetanos, abren sus puertas en noviembre para que 300 extranjeros puedan llegar. Es muy interesante, a los que les guste la meditación, no tienes que ser budista, sino que te guste meditar, aprender y este camino de la reflexión y la paz, pues puedes ir a Copán. Hay que hacer su inscripción con mucho tiempo antes. Abren la inscripción en agosto, pues si les interesa. Yo ya he ido 2 veces, me pueden contactar. Entonces, Lama Yeshe dicen que en una clase les preguntó a sus alumnos extranjeros cuál creían que era la mejor nacionalidad para reencarnar, y llegaron a la conclusión de que podía ser la española. Y él tenía a los papás de Osel en el monasterio como sus alumnos, y creo que por alguna razón, no es información verificada, no podían tener bebés, y entonces, bueno, al morir, escogió a esta pareja para reencarnar. Bueno, estas son propiedades que solo tienen los lamas. Los lamas es como la astrología. Es un conocimiento increíble que es muy posible que no sea de estas esferas de conciencia. Entonces, la edad de Mercurio, como repito, es entre 4 y 14 años. En esta edad vamos a aprender a qué, a relacionarnos, en la edad de ir al kinder, a la primaria. Vamos a aprender, vamos a entender la higiene de sueño que nos va a ser impuesta por los padres, la forma de demostrar nuestros afectos, porque nos vamos a empezar a interactuar con nuestros amigos. Por eso en la casa 3 están los compañeros de clase, como personas que van a habitar en esa casa. Todos nuestros compañeros del cole, que son personas de Mercurio, cada uno de ellos va a representar al planeta, y cuando somos mayores, la casa 3 va a estar ocupada ¿por quién? Pues por nuestros compañeros de trabajo. En la edad de Mercurio,
el intelecto tiene que ordenar, clasificar, estructurar el lenguaje, la capacidad de memorizar. Aquí en esta etapa de 4 a 14 tenemos la mayor capacidad para memorizar. El lenguaje que ya lo sabemos, esto lo vimos en la clase del sol, el lenguaje va a estimular el área izquierda del cerebro y va a hacer un trabajo sobre este hemisferio. Esto es todas las aportaciones que nos dan los idiomas, por eso es muy interesante e importante que los chiquitos entre 4 y 14 años, además que tienen una capacidad increíble para manejar 2 y 3 y 4 idiomas, trabajen conociendo otras lenguas, otros dialectos, dependiendo de los gustos de cada quien, porque tienen todos los recursos mentales para llegar a ello. Vamos a entrar a la astrología, muchachos. La astrología. En astrología sabemos que el gozo de Mercurio lo vamos a tener en la casa 1. No necesariamente en Aries. Aquí empezamos porque la rueda zodiacal inicia en el 0 de Aries, que lo vimos en la astronomía, la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica. Entonces, en el 0 de Aries vamos a iniciar con la casa 1. Normalmente vamos a asignar esta casa a Aries, pero sabemos, porque ya lo estamos viendo en las cartas, que no todas las cartas inician con Aries. Eso estaría muy bien porque las personas que tienen ascendente Aries, pues van a tener las características como muy bien marcadas de los signos zodiacales. Pero esto no es así. En la mayoría de los casos no ocurre esto. Pero sí vamos a encontrar a personas que tengan un Mercurio en casa 1. Puede estar en Piscis, en Leo, en cualquier signo, pero tiene que estar en casa 1. Entonces, si tenemos un Mercurio en casa 1, vamos a decir que el Mercurio está en gozo. Y si tenemos un Mercurio en casa 7, vamos a decir que ese Mercurio está en tristeza. ¿Ok? Casa 1 en gozo y casa 7 tristeza. No estoy refiriéndome a los signos, estoy refiriéndome solo a la casa. Mercurio en casa 1 está en gozo y Mercurio en casa 7 está en tristeza. Luego bien, sabemos que Mercurio va a tener dos regencias. Va a ser regente de Géminis, que está en la casa 3, y va a ser regente de Virgo, que está su ubicación en la estela zodiacal es la casa 6. ¿Ok? Entonces, Mercurio va a regir a Géminis y va a regir a Virgo. Cada regencia va a tener ciertas características, o sea, no es que Mercurio, entonces los Géminis y los Virgos son iguales, no, para nada. Tienen la regencia de Mercurio, por lo que van a ser inteligentes, muy buenos para comunicar, muy buenos para negociar. Todas las cualidades del planeta la van a tener los dos, pero así como lo vimos en las capacidades anatómicas que tienen cada uno, que son diferentes, porque todo lo que habla de 2 es de Géminis. Todo lo que habla de higiene, purificación, las mascotas, todo esto va a ser de las personas que tengan a Mercurio en la casa 6. Esto también de las personas que sean de ascendente Virgo o que tengan un sol en Virgo. Entonces, el domicilio de Mercurio va a ser, por un lado, en Géminis y por el otro en Virgo. Nada más que en Virgo va a haber todavía un plus, que en Virgo se va a exaltar. Entonces, las personas que tengan un Mercurio en Virgo van a tener un Mercurio exaltado y domiciliado. No importa que sea en la casa 6.
que se entienda esto, ¿no? Yo puedo tener a Mercurio, a Virgo en mi casa 4, con un Mercurio dispositándolo, y voy a tener el Mercurio exaltado y en domicilio. Luego el destierro. El destierro de Virgo está en Sagitario. ¿Por qué? Pues porque su domicilio está en Géminis. Pero acordémonos que tiene una doble regencia. Entonces, también lo vamos a desterrar en el opuesto a Virgo, que es Piscis. Entonces, si tenemos en nuestra carta, no importa el signo zodiacal, un Mercurio en Piscis está desterrado. Un Mercurio en Sagitario está desterrado. Y por otra parte, domiciliado en Virgo y en Géminis. ¿Ok? Bueno, fíjense cómo se nos van incrementando estos conceptos que son muy importantes a la hora de interpretar. Es por ello que en cada clase voy a hacer una recapitulación de lo anterior. Ya ahorita vamos con la tercera estado cósmico de los planetas, que es Mercurio. Entonces, vamos a recordar que el Sol se exalta, digo que el Sol tiene su gozo en casa 9 y tiene su tristeza en casa 3. Tiene su domicilio en Leo, en casa 5, pero si tenemos un Sol en Leo, el Sol va a estar domiciliado. No, claro, si tenemos el Sol en Leo en casa 5, pues va a estar todavía mejor. Pero nuestro Sol en Leo, pues está perfectamente bien domiciliado porque está en su casa, está a gusto, disfrutando de la vida y del calorcito de hogar. Luego tenemos la exaltación en Aries. El Sol se exalta en Aries. Aquí sí interviene el signo. El Sol se exalta en Aries y tiene su caída en Libra. El gozo no, el gozo, aquí estamos hablando de casas, no estoy hablando de planeta. En la casa 9, el Sol tiene su gozo, en la casa 3 tiene su tristeza. Tiene su domicilio en Leo y su destierro en Acuario, que son los signos opuestos. Tiene su exaltación en Aries y tiene su caída en Libra. Ahora, vamos con la luna. La luna, ¿de quién es regente? De Cáncer. Entonces tiene su domicilio en Cáncer y su destierro en Capricornio. Su gozo, el gozo de la luna, por lo que hablábamos de los escritores, el gozo de la luna, que les da notoriedad o popularidad, está en la casa 3. Y en la casa 9 está su tristeza, al revés del Sol o al contrario del Sol. Tiene su caída en Escorpio. Entonces, una luna en Escorpio, pues si nosotros tenemos en nuestra carta una luna en Escorpio, pues vamos a tener algunas situaciones con la madre. Y tiene, por el contrario, una exaltación en Tauro. ¿Por qué? Porque una luna en Tauro vamos a tener una mamá que nos quiere alimentar, que nos guisa bien rico, y como que uno de los objetivos va a ser halagarnos a través de la comida. En cambio, una luna en Escorpio, bueno, pues es una luna con un poquito más de confrontación. Palabras claves a memorizar. Palabras claves de Mercurio. Astutos, inteligentes, estudiosos, agudos, ocurrentes, indecisos, traviesos, porque estamos en la edad de 4 a 14 años, donde los chiquitos son simpáticos y hacen bromas. ¿sí? Entonces, todo eso llévenlo a la mente. Son calculadores también. Ahora, ¿con qué vamos a relacionar a Mercurio? Con escritos, correspondencia. Por ejemplo, cuando Mercurio está retrógrado, pues todos estos aspectos son los que van a tener ciertos problemas. Los escritos, la correspondencia, las finanzas, los hermanos, los hijos, los parientes, la gente joven, los intercambios, los desplazamientos y los negocios de todo tipo. Por esto es mercader, el negociante. Los objetos de Mercurio.
vamos a identificar que a las personas con estas regencias, ascendente, Virgo o Géminis, Sol en Virgo en Géminis o Mercurio en casa 1, les van a gustar los objetos pequeños, los libros, estantes, cajones, carro, escritorio, bibliotecas, colegios, caminos, mercancías y mercados. Como el diálogo es la mejor expresión con que podemos hacer de este astuto y pequeño planeta, como ocurre en este intercambio de ideas que tenemos ustedes y yo, y las palabras, vamos a tener que en este conocimiento mercurial lo vamos a desarrollar en cada clase, y cada clase vamos a aprender más y más de astrología. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Kitina Couturier. Esto quedará en el canal de YouTube Pronósticos Florales, y por cualquier duda o aclaración o queja pueden escribirme a tasiresastrológicos@gmail.com. Paramos la grabación.